Para mí ha sido el más grande desafío literario en toda mi vida hasta ahora. Si contamos los antecedentes remotos, en realidad sería hasta el año 2000, porque el 2004 salió El instante del instinto, que como podrán ver ya juega con palabras de la misma conformación silábica, pero digo de esa criatura, digo en el prólogo, que fue todo un éxito como claro exponente de un rotundo fracaso editorial. Y es que lo trabajé en prosa y con las palabras muy alejadas una de la otra. De ahí yo quedé como perro apaleado respecto de este gusto de tratar de construir discursos exclusivamente con palabras de la misma conformación silábica. Pero como dice Ricardo, en Balada para una varona, donde ya comencé con el lenguaje ordinario, sin embargo, el estro es el estro, o sea, eso que se llama el numen o la inspiración, y un poco que iba imponiendo su capricho y se filtró por algunos intersticios de Balada para una varona nuevamente este juego. De ahí entré un largo periodo de seca y no escribí nada, y cuando nuevamente empecé a escribir, para mi mala o buena suerte, los primeros versos que me salieron ya en esta forma, otra vez la dictadura del estro o numen que se impone. Entonces dije yo, de esto hace 6 años, entonces dije yo, vamos a hacer el esfuerzo, pero esta va a ser la última vez y por eso en el prólogo digo que esta ha sido su última oportunidad. Personalmente yo estoy satisfecho, salieron 61 poemas, me fue un desafío realmente grande. Mi mujer me estuvo a cada rato diciendo que ya, ¿cuándo acabas con eso? ¿No? Porque me veía que hora libre que tenía, incluyendo noche del domingo, estaba en el escritorio dándole a esto que se llama Profecía en prefacio y que tiene como subtítulo Prolongando lo prolongado. En realidad es un homenaje a la lengua española, porque demuestra que la lengua española es capaz de construir un discurso perfectamente coherente, no obstante empujarla hasta el límite extremo de decirle, has de hacerlo exclusivamente con palabras de similar conformación silábica. Por similar conformación silábica tenemos que entender igualdad de consonantes, donde esa igualdad puede incluir lo que son sonidos fonéticamente afines, por ejemplo, la C, la Z y la S, o la B chica o la B grande, vale. Pero tiene que tener la misma cantidad de sílabas y la misma cantidad de letras y las mismas consonantes. Eso es lo que yo llamo en el prólogo. Tuve que hacer un prólogo que es bastante largo para explicar mis razones, para que se entiendan mis razones. Y es lo que yo llamo hacer hablar a la palabra. Entonces alguien me dijo, un sociólogo muy conocido, no, pues las palabras no hablan, nosotros hablamos con las palabras. Si se molestan en leer el prólogo van a ver a qué me refiero yo con hacer hablar a las palabras, porque a mí me ha sucedido algo maravilloso, y lo digo en defensa de la lengua española, de que como una palabra exige a la otra por necesidad del ensamble, acaban las palabras imponiendo cuando menos la mitad de su discurso, y sale de una forma maravillosa. Profecía en prefacio lo que significa es que es solo la puntita de la profecía, solo el prefacio y la profecía. Y el subtítulo dice, prolongando lo prolongado. Esto quiere decir que no se va a cumplir de un día para otro, porque es prolongado. Pero es la misma palabra con esta regla de esta ingeniería de la palabra en que tiene que concurrir las mismas consonantes, aunque transpuestas las sílabas o las letras. He impreso este papel en base al cual vamos a tomar el examen. Solamente algunas estrofas, no voy a leer todo porque nos hemos demorado en el inicio, pretendiendo demostrar lo siguiente. ¿Hay discurso o no hay discurso?
llamando discurso a todo lo que transmite un conjunto de ideas. Ejemplo, en esta mesa hay unos lentes y un vaso a medio llenar de soda. Ese es un discurso. Está transmitiendo un conjunto de ideas clarísimas. Que en esta mesa hay eso que acabo de decir. En este esquema, no obstante, esta terrible camisa de fuerza, que es reducir todo el arsenal lingüístico de la lengua española exclusivamente a las palabras que se correspondan por su similar conformación silábica, ¿es posible transmitir un discurso o no? Lo que yo sostengo es que es tan rico la lengua española que no solo es posible transmitirla, sino que se la puede transmitir nítidamente, con mucha contundencia, con sentido poético, con alto valor connotativo. Lo connotativo se diferencia de lo denotativo en el sentido que lo denotativo solamente agota el concepto en lo citado, en cambio lo connotativo lleva toda una atmósfera alrededor que permite tanto al autor cuanto al lector completar eso con su imaginación y aún si no quiere, no lo completa, como sucede muchas veces con la música, sino que deja el alma flotando en esa cosa indefinida. Es altamente connotativo y además de mucha musicalidad. Yo no había previsto esto. Ya al hacer la artesanía, salió que es de mucha musicalidad, tanto que cuando le leí algunos poemas a Lucho Fernández de Córdoba, capaz, además de eximio arquitecto, es un gran músico, se los leí normalmente. Y él me dijo, oye, ¿eso es rapa? Y entonces yo le dije, entonces que sea rap cultango y que salga de aquí unos 10, 12 temas en que alguien los musicalice y salga Santa Cruz para el mundo. ¿Quieren rapear? Está bien, acá les va rap, pero este es rap cultango. Entonces, alta musicalidad. De Gregorio el Gregario, no sé si se dan cuenta desde ahí nomás, el primer poema de Gregorio el Gregario. Gregario significa social. Gregorio es un hombre social por excelencia. Pero resulta que después de ver un conjunto de indicadores del proceso acelerado de degradación social y ecológica, acaba tan empavorecido que Gregorio, el Gregario, el social por excelencia, acaba yéndose a la punta de un cerro a vivir como ermitaño, como eremita. El picacho es la punta del cerro y la capucha es lo que nos ponemos en la cabeza, va a decir en la punta del cuerpo, por tanto pretende trepando a la capucha del picacho, es a la punta de la punta misma del cerro, lo más alejado posible de la humanidad. Miren lo que acaba Gregorio Gregario y si quieren ver lo que ve, vean la película, está en el poemario, por eso están el paréntesis y los puntos sucesivos. ¿Hay discurso o no? Y si hay correspondencia o no. Lo que pretende, Gregorio Gregario, cuando se aleja, lo que pretende trepando a la capucha del picacho es liberarse de valorarse como cómplice de una especie que se complace del espacio, cual emperadora empoderada y doctorada en dictadura para servirse hasta absorberse el mundo a su mando. Y que por borrones para barrenos, a tinta de tanta gente junta, se derrama en un remedo de parentela purulenta que ya pinta a punto para borrar al barrer. No solo que hay discursos, hay por lo menos 3 discursos y terribilísimos, terribilísimos. ¿Qué dice? Primero, hay la correspondencia, pretende y trepando, vean que está las mismas consonantes, aunque en orden transpuesto, ese es el juego. Y juega negría con negría, rojo con rojo o azul con azul. Se cumple la primera regla. La segunda, dice que lo que pretende trepando la capucha y picacho, o sea, la punta del cerro, es liberarse de valorarse como cómplice de una especie, que es la especie humana, que se complace del espacio, o sea, del planeta, del ecosistema, cual emperadora empoderada y doctorada en dictadura para servirse hasta absorberse el mundo a su mando. Lo que está diciendo es que va a dejar el mundo como un limón exprimido. En el Perú decimos como limón de molientero. Ya no hay una gota más que sacarla. Eso es lo que dice. Hay discurso, hay discurso. ¿Y qué dice después? Algo más terrible todavía. Dice, aclararé primero, porque todo tengo que aclarar, oiga. Es increíble
Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, decía que pensamos mediante las palabras y por tanto, cuanto más vocabulario perdemos, más capacidad de pensar, menos capacidad de pensar tenemos. Y como la función hace al órgano, acabamos atrofiando el cerebro. Eso decía. Y es increíble cómo se está perdiendo el vocabulario, porque en otra sala el presentador me preguntó a profecía en prefacio, oiga, ¿qué es prefacio? Pues tampoco podemos pedir que el autor explique qué es profacio, o qué es prólogo, o qué es discurso. Muy bien, borrón es una mancha de tinta. Las manchas se borran con borrador de goma, pero aquí las manchas son tan grandes y tan penetrantes, tan impregnantes, que dice que hay que borrarlos con barrenos, que son barrenos taladros para horadar la roca. Aclarado eso, dice, de la especie humana, y que por borrones para barrenos, a tinta de tanta gente junta se derrama en un remedo de parentela purulenta, así la califica, de parentela purulenta que ya pinta a punto para borrar al barrer, o sea, para desaparecerla en masa. Hay discurso, no solo que hay discurso, sino un discurso terrible, uno de los más terribles del poemario. En Profecía en prefacio, que es la que da nombre, título al libro, he seleccionado un par de lamentos de los 13 que hay. Ni de milagro una lágrima. Antes en el poema se explica que la historia padece de una histeria y se dan las razones, se dan 6 razones por las que esto no va a parar. Asumido ya que es una histeria, lo que dice el lamento 2 es, en la histeria de la historia, lo económico es ecuménico y crece de craso tirano de natura, que de crisis en crisis va a cruces y cruces, sin farolonas de funerales, ni una rosa en rezo, o una dalia en duelo, o un crisantemo en el sacramento de un loto de luto. Ni de milagro una lágrima enlutando al indolente o conciliando condolencia y contrato de contrito. Oiga, yo me dejaría quitar la cabeza antes que me eliminen este verso. Y lo que le decía a Ricardo es algo que me falta es formar adictos, porque genera adicción. Pues tan maravillosa la lengua española que con una economía tan grande como es usar solo estas palabras, veamos cuál es el discurso. Visto que ahí están los subrayados, las negrías con negría, que se corresponde silábicamente. Lo económico es ecuménico. ¿Qué es ecuménico? Es universal. Y lo económico es tan universal como respirar. Y todo lo toma de la naturaleza, directa o indirectamente, y todo lo bota en la naturaleza. Por tanto, es cierto que lo económico crece de craso tirano de natura. Es cierto. Nadie, ningún científico va a poder demostrar que lo económico no impacta a la naturaleza porque todo lo toma de él o todo lo bota en él, con mucha tecnología limpia que hagamos. Muy bien, primer discurso que es cierto. Segundo, natura, o sea, naturaleza, que de crisis en crisis va a cruces y cruces, va a decir a muertes y muertes. Mueren los suelos, mueren las aguas, muere la diversidad biológica, mueren los ecosistemas, mueren los servicios ambientales, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de los funerales de nosotros, la especie destructora, el indolente que está abajo, que usa farolonas y cerros de flores, lo que dice aquí, dígame si no es cierto, cuando muere parte de la naturaleza todos los días, va a cruces y cruces sin farolonas de funerales, ni una rosa en rezo, una dalia en duelo o un crisantemo en el sacramento de un loto de luto. ¿O alguna vez han visto usted que se le ponga algo de esto? No. Segundo discurso, hay. Y acaba, ni de milagro una lágrima enlutando al indolente. El indolente es la especie humana. ¿Ustedes han visto alguna vez que alguien llore porque ha destruido la naturaleza? No lo van a ver. Pero si lo vieran llorando, la segunda parte, miren lo económico que permite ser la lengua española. O conciliando condolencia y contrato de contrito. Acá no hay una sola palabra que sea juego de palabra o uso gratuito de la palabra. Y me explico. Contrito, dice relación con contrición. ¿Qué es contrición? Estar arrepentido de algo malo que se hizo y tener propósito firme de no volverlo a hacer.
dice que llora una lágrima el que ha destruido la naturaleza, concilia esa condolencia con un contrato de contrito, vale decir, con un compromiso firme de no volverlo a hacer, al día siguiente lo está haciendo, nuevamente. Tiene nuevamente 3 discursos en un solo párrafo. Otro de las estrofas duras, cantaleta de tentáculos. En profecía y prefacio, la música, no vino el maestro Boris Vázquez, no pudo venir el maestro Boris Vázquez, que está alentando para que ver si sacamos este rap cultango desde Santa Cruz para el mundo, porque esto puesto a rap es muy musical. Las músicas y las embarcaciones se usan como excipiente. Y entonces se habla de boleros, de veleros para lo que hacen los ricos con la naturaleza, de valses, de balsas para lo que hacen los campesinos pobres con la naturaleza, o válido de la balada, etcétera, etcétera. En este Lamento 5 ya tocan las cantaletas de tentáculos. Lo que tengan la hoja pueden ver que es la misma palabra. Esa es la maravilla. Esa es la alquimia. Ambas palabras son las mismas palabras, solamente que con las sílabas o letras transpuestas. Aquí ya no es valses ni boleros, cantaletas. ¿Y por qué de tentáculos? Porque la especie humana, en esta visión, es el pulpo de 1000 tentáculos que absolutamente todo lo toca, todo, el último resquicio de la naturaleza. ¿Y qué sucede? Hay generaciones tras generaciones de seres humanos que yacen miles de millones, totalmente divorciadas de la naturaleza. Una gran paradoja de la ciudad es la siguiente: la ciudad es indiscutiblemente la cuna de la civilización y la cultura. No habría ni civilización ni cultura sin la ciudad. Pero por aislar al individuo totalmente de la naturaleza, a su vez la ciudad lleva el germen de la muerte y la destrucción en su seno. Y entonces hemos generado generaciones de personas totalmente divorciadas de la naturaleza. Eso no lo voy a decir así, pues. Para eso me pongo a escribir un ensayo. Aquí mi propuesta es cómo puedo decir esto, pero con esta regla de juego y que tenga alguna carga poética y que sea muy connotativo. Y se traduce de esa forma. La desnudez, o sea, la crudeza, la desnudez de los desdenes a la boda con la vida, en los hilados aludes, pues las generaciones se vienen como aludes. Éramos 2.500 millones de habitantes en 1950 cuando yo estaba naciendo, y hoy día somos 7.500 millones de habitantes y en perspectiva irnos a los 10.000. Nadie nos para. Son aludes, pero además son aludes hilados uno tras otro. Entonces dice, la desnudez de los desdenes a la boda con la vida, en los hilados aludes de individuos envidiados, esto es duro lo que siga, individuos envidiados por las bacterias con más victorias en los genotipos patógenos, porque hay un montón de bacterias benéficas. Pero estas son las bacterias con más victorias en los genotipos patógenos, en los que crean males letales de muerte. Esas bacterias envidian a estos individuos. ¿Cómo los envidian? Como voraces voceros de la peste al pasto y adulados adalides. Miren qué belleza que me salió esa noche. Adulados adalides es la misma palabra. Adalid es un líder. Y adulados adalides de la carcomen comarca. Es como se ve a la especie humana desde la perspectiva de las otras especies. Si por 5 segundos se pone en ese plan. He ahí al que manda en el mundo, he ahí el pudor de su poder. Pasamos a otra temática, ya no ecológica, sino más bien teológica. Atarnos a eternos es un diálogo, una conversación sumamente genuina, auténtica, radicalmente sincera entre un cura y una monja, entre Fray Doménico y Sor Carmela. Las cosas que yo pensaba que debían debatirse, esos personajes, no otros, no un ateo, no un laico, sino justamente un monje, un cura, a ver si se podría hacer con esta camisa de fuerza. Allí comencemos. Vean que hay 1, 2, 3, 4, 5 rojos, pues color con color, que son la misma palabra. Fray Doménico se arranca diciendo, si se suprime al que se presume
como la premisa suprema, noten que está en mayúscula, premisa suprema, y se supone como la promesa supina, noten que está en mayúscula, promesa supina. ¿De quién está hablando? De Dios. Si no, no tendría por qué hablarse con mayúscula. Él dice, si se hace eso, ¿qué del ánimo humano si disiente de su ser sediento de infinito y de su antífona ansiosa de esencia? Antífona es una oración. ¿No se propiciase su precipicio? Ah, claro. Para un cura y una monja, sí. Y para cualquier creyente también. Alguien me dirá, podrías haber dicho, oye, si eliminamos a Dios y todo lo que sigue. No, pues. Porque este lenguaje acaba siendo mucho más connotativo. Porque lo que dice, si se suprime al que se presume como la premisa suprema, eso me lleva a navegar en la mente a 13.800 millones de años antes en que se produjo el Big Bang, aparece materia, tiempo y espacio, y lo que está diciendo Fray Domenico con estas palabras, con estas, no con la palabra Dios que no dice nada, con estas palabras lo que está connotando es que antes de eso estaba Dios. Eso es lo que dice con eso. Y se supone como la promesa supina, lo que está diciendo es que cuando nos muramos y salga el alma, va a ir a refundirse con Dios nuevamente sin materia, sin espacio y sin tiempo. Todo eso lo está connotando. En cambio, no lo connotaría en el lenguaje ordinario. Bueno, si se propiciase su precipicio, siguen ahí unos diálogos, por eso los puntos suspensivos, y dice, digo, si hasta el Paráclito periclita, Paráclito es el Espíritu Santo, periclitar es decaer en sus fuerzas, esfumarse, difuminarse. Si hasta el Paráclito periclita, alguno de ustedes pensaba que había una posibilidad de casar el Paráclito con algo que signifique que se muere, lo hallé a punto de trabajar 6 años. Si hasta el Paráclito periclita y el absoluto ya es obsoleto, vean que obsoleto está en minúscula, pero el absoluto está en mayúscula. Está hablando de Dios, pues. Y el absoluto ya es obsoleto. ¿Qué del hambre del hombre que anda en lo hondo esputando, o sea, escupiendo, espantado? Espumas de espasmo, las espumas de espasmo las botan los epilépticos en sus convulsiones más graves. Dice, ¿qué del hambre del hombre que anda en lo hondo esputando, espantado? Espumas de espasmo por la vorágine de la vinajera con el efímero del efímero. A lo que le teme el creyente es a lo efímero, más que el diablo a la cruz, lo efímero, porque el creyente le apuesta a lo que perdure y no se perderá. A seguir con el juego de las palabras así. Y no me van a decir que una monja y un cura no son creyentes, no habrían profesado de monja y de cura. Y la reflexión es, entonces ahí sí tuve que buscarle pareja a efímero. Lo que sabía que era innegociable era efímero, pero ¿con qué lo hago trabajar? Y entonces sí recurrí al diccionario y efímero es un lirio hediondo. Dije, esto le viene pería. Una vinajera debe estar llena de vino. La vorágine es un torbellino violento. Y entonces la vorágine de una vinajera con el efímero del efímero debería ser vino, no el efímero. Pero lo efímero es el efímero, el lirio hediondo. Porque lo soportamos y hasta nos gusta la sucesión fugaz de instantes. Si apostamos como creyentes a que después recién comience el verdadero show. Pues en algún sitio dice él mismo, ¿no? Un óbito con hábito por deceso en desuso. Óbito es muerte. Una muerte con el hábito hace que el deceso esté en desuso porque solamente es un tránsito al otro lado donde verdaderamente comienza la vida eterna. Y entonces ahí hay un debate en que Sor Carmela le dice, ¿qué nos quedaría entonces? Presten atención. Y no es jugar con las palabras. Cada palabra es sagrada y significa algo. Yo voy a reaccionar con violencia cuando alguien diga que juego con las palabras. Por eso en el prólogo digo que no son retóricas, no son grieguerías, no son juegos de palabras, no son neologismos. Son palabras castizas que trabajan en binomios, trinomios o más. Sor Carmela dice, ya, en ese plan de que se propiciase nuestro precipicio, porque resulta que el absoluto ya es obsoleto, hasta el Paráclito periclita.
Si se suprime al que se presume como Premier Suprema, nos quedamos sin piso. Ella dice, lo que nos queda sería la disolución en una desolación habitada por lo abatido. Y es cierto, al creyente lo que le quedaría sería disolverse en un campo totalmente desolado que solo está habitado por lo abatido. Y entonces, Fray Doménico se queda repitiendo esas frases de Sor Carmela hasta que agarra y dice, dudaba si debido a la desilusión. O sea, si la disolución en la desolación habitada por lo abatido es debido a la desilusión. Y pregunta a Sor Carmela eso. Y él le dice, esto que también es terrible, pero hay que leerlo como libro serio, responsable, pues. Dice lo siguiente, porque ella le dice, si es solo para los que nos concebimos como hijos de Dios, para los que nos ha educado como hijos del eje del universo, etcétera, etcétera. Y él dice esto. Sí, esa disolución, esa desilusión, nos desilusionamos porque descubrimos que no había habido, si es que ocurre eso, no había existido lo absoluto, implica la disolución en una desolación habitada por lo abatido solo para nosotros. Solo nosotros nos desilusionamos. El que nunca creyó porque se lo educó así, digamos que como ateo, no sufre esa desilusión y por tanto no tiene la desolación habitada por lo abatido. Y entonces dice esto que dice aquí. Sí, solo para el educado como acudido firmemente por el firmamento. Ay, tan mal parado cual un mal parido, porque para los otros no es atroz vivir sin mirar el morir, como un ir a beber los vinos venidos de las venas divinas. Y efectivamente, para los no creyentes no es atroz, no se acaba el mundo. Y entonces aquí la gran reflexión es si se nos ha hecho un bien o un terrible mal cuando se nos ha educado como acudidos firmemente por el firmamento, o sea, de creyentes. Y ahí dice otra cosa terrible, Sor Carmela. Si así, la fe es un don que te dan como regalo que regula que has de crear tu creer, de creído que creado por amor y para amar. El que lo lea y sonría frente a esto, en lugar de estremecerse y tener algo de sudor frío, es que no lo entendió. Lo que está haciendo Sor Carmela es terrible, lo que está diciendo, como meditación. Lo que dice es, en el fondo, entonces no hay tal don, porque siempre se ha enseñado que la fe es un don, una gracia que da Dios. Pero ella dice, entonces, si es así, la fe es un don que te dan como regalo que regula, que has de crear tu creer. Entonces no hay ni don ni regalo. Tú tienes que crear tu creer de creído que creado por amor y para amar. Y a eso es un debate sumamente auténtico, genuino entre una monja y un cura. Curiosamente, la monja me salió más respondona que el cura y la novicia más que el seminarista en otro poema. Y acaba Sor Carmela, después de largo diálogo, con esta protesta. Dice, nido de nada. Se suponía que somos nido del alma. No somos nido de nada. Y se suponía que la vida es solamente una ruta a la vida eterna. Pero ella dice, ruta al rato que mata y muta en mito la meta de atarnos a eternos, a burlados, burdeles, es la misma palabra, burlados y burdeles. Esa es su reflexión. Y no es su intención ni polemizar ni ganar la polémica o el debate a Fray Doménico, ni la de Fray Doménico a Sor Carmela, porque es un diálogo genuino, pero acaba poniéndolo contra las cuerdas a Fray Doménico. Y Fray Doménico lo único que ya atina es decir, tiempo, por favor. Dice, oh enorme hermana, ya lo cantaste, yo solo te contesto, te plegarías a mis plegarias, y se arranca con un Padre Nuestro. Pues dice, bueno, en ese momento estoy contra las cuerdas, no tengo que responderte, porque efectivamente eso sería una burla, y tal vez a burlados, haber sido burlados con toda una vida, por esto tal vez mejor habría sido burdeles. Lo demás lo leen en el libro. En Oratorio de Urgencia, este es un diálogo ya entre la novicia Clara Parola y el seminarista Franco Parlare, que yo no lo voy a desarrollar aquí porque nos consume el tiempo, pero igual es un cuestionamiento, esta vez ya no
con el pilar de la fe, sino con el pilar de la caridad, que es con una fe de ratas a la bellísima primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, él sobre el amor, ¿no? Él dice que debe amarse sin límites, que debe ser paciente el amor, que todo lo soporta, y lo que aquí este seminarista y esta novicia dicen es manan, no, falso. El amor tiene que ser con condición, porque ustedes lo que nos exigen a nosotros es que nos demos a los demás en una íntegra entrega, y si nosotros no condicionamos esto a bases sólidas de desarrollo autosostenido de los pueblos, acabamos convirtiendo el amor en un incentivo perverso para crear más dependientes, que es lo que hace el populismo. Entonces, la fe de ratas que le hacen ellos en este debate es, no, para dar la caridad tiene que haber condiciones muy específicas de que tiene que ser algo transitorio, algo que actúe como efecto disparador para que la gente aprenda a caminar sobre sus propios pies, para que se desarrolle, etc. En el elogio a la honradez de Lupanar, no se están equivocando al escuchar el título. En mi libro hay un elogio a la honradez de Lupanar. Entonces, en estas hojas que yo les he escrito para tomarles el examen, comienzo con esta pregunta: ¿cómo se explica que alguien escriba un elogio a la honradez de Lupanar? La primera que me hizo una observación fue mi mujer. Me dijo, ¿cómo se escribe un elogio a la honradez de un lupanar? Yo no veo que no haya nada honrado ni elogiable en un lupanar. Y no, le dije, cuando tenga el poema vas a ver que sí. Así se explica, porque los demás, no las que están en el lupanar, los demás son como damas retocadas de recatadas con disimulos en decimales a sus intrépidos entripados y medulares muladares. Las tripas están adentro, nadie las ve. Me gusta la palabra entripado porque siempre es algo oculto. Ellos hacen intrépidos entripados y los muladares son medulares porque la médula está en el centro del hueso y nadie lo ve. El secreto está que cuando viene un conjunto de fiscales valientes y sacan los vendajes, sacan los velos, sacan los ropajes, los tules y los mantos con los que se cubre toda esta cuestión, sale lo que está saliendo en mi país. Expresidentes que se levantaron 35 millones de dólares, Odebrecht, etcétera, 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 etcétera. Entonces, frente a todas esas cosas que suceden usando el manto protector de un cargo público, de una dignidad de Estado o de una posición social o económica, eso es muchísimo más sucio. En cambio, el lupanar es honrado. ¿Saben por qué? Porque ahí no hay nada que descubrir y describir en reportajes de repartijas, ingresos con engrases o robar sin rubor. Nada que rotular y relatar en informes sobre enfermos del mundo del mando con el poder sin pudor. Son esculturales estercoleros en vitrina a la tribuna o esporádicas escupideras o meaderos de mareados. Todo es cristalinamente sucio. Eso es en el lupanar, esa es la honradez. Pero más bello es esto. Ahí sigue diciendo, los demás son como damas retocadas de recatadas, descritos como discretos. Son bandadas de bandidos con bandejas de vendajes a sus viscerales basurales. Las llevan adentro mismo. Allá, en el lupanar, batalla sin bayetas, sin ropas, desnudo y con el rostro en ristre. La prostituta da la cara. Allá. Acá, en el otro bando, hábitos de abates y caretas de curatos para líderes en lodos. Desde luego, esta es metáfora. No son hábitos de abates y caretas de curatos, son el cargo de ministro, el cargo de presidente, el cargo de general, el cargo de una posición alta económica o social privada, etcétera, etcétera. Esos son los ropajes. Y por eso acaba el poema con esta cosa que a mí me gustó cómo quedó. Si por dichoso duchazo, si se dispusiese una despaciosa requisa a la riqueza en tales tules, a dichos duchos, en mantos a montos de manejos a manojos, turbado por lo túrbido en que balbuce Belcebú,
hasta el puterío piteara a que se impidiese su impiadosa impudicia. Hasta para el puterío es impudicia exagerada, el colmo de la impudicia. Y es cierto, pues, es cierto. Entonces hay que hacer un elogio a la honradez del lupanar, porque cuando menos ahí todo es cristalinamente sucio, no hay nada que descubrir. Ya nos gana, así que voy a ir acelerado nomás, porque entramos a la hora del recreo. O sea, ya los poemas sencillos, suaves. En todos nuestros países hay la chica que provoca y después se quita. En el Perú se llama la calientatina. En Santa Cruz tiene un nombre más tosco, así que no voy a decir que le llaman la calientahuevos porque podría herir los oídos de mi digna concurrencia. Pero el hecho es que todos los países tienen un nombre para esta chica que provoca y después se quita y lo deja caliente. Dice así, el despechado por esta actitud: flaco al fleco y anémico en lo anímico, te despacho este despecho que conjuga mi congoja con los discos, los disloques del altavoz de tu altivez. Te produces quiere decir te arreglas, pues se dice que no hay mujer fea, sino mal producida. Te produces y procedes en las justas de los gestos, justas competencias, justas electorales, justas deportivas. Te produces y procedes en las justas de los gestos con animados ademanes de invitadora inveterada, muy arraigado y que viene desde tiempo atrás. En Santa Cruz celebrar los carnavales es una costumbre inveterada. Entonces, te produces y procedes en las justas de los gestos con animados ademanes de invitadora inveterada. Provocas de retadora y cual erotizada atizadora que en verano te nevara, precaves la retirada. Con un centésimo de santísima, te conduces y concedes cansados y continuos contoneos de divina badana que pleitease por pleitesía con quien quiere el cuero, sin que el rendirla al rondarla, rendir la pleitesía, sin que el rendirla al rondarla redunde en redondo ni a un céntimo del síntoma de vencida al que te bendice y rendida su rondada, ni aun si sus cuerizas a los cuerazos son palizas con pelusas. Algún día va a haber algún lector que aprecie, aquilate esto, porque oiga, este es el buen amante, pues, cuyas cuerizas a los cuerazos son palizas con pelusas, es que este ataca con susurros, con besitos, con cariñitos, ¿no? Pero ni aún así la estufa de estafa cede. Malísima al milésimo eres la estufa de estafa que venera la nevera. La nevera la venera, porque es caliente y después congela. Tú abusas o veces y sabes que lo cebas con tu gusto por el gasto de numeritos con maneritas llamadoras de llamaradas, urdidoras de ardeduras por quemazones a comezones. Yo me salto de frente, la colinosa Nicolasa lo van a escuchar ustedes cuando lo cante Lucho Fernández de Córdoba. El elogio del Ligio, los invito a que lo lean porque ahí está explicado ahí abajo, y es de lo que ustedes tienen que cuidarse más que de un machete. O sea, estoy instalando acá el elogio del Ligio para referirme al elogio que es ponzoñoso, que te mata más bien que te beneficia. Es alevoso, es insidioso y es celada. Y ahí abajo les pongo yo en la página 12 qué es alevoso, qué es insidioso y qué es celada, y digo, ¿cómo uno puede defenderse cuando el vehículo, el instrumento de ataque es nada menos que una alabanza? Lo agarra uno totalmente indefenso. Es cuando la alabanza no es sincera, o sea, solo la primera estrofa. El lío con la loa, montada y mentida, es que si te alabase un alevoso o endiosase un insidioso o incensara un insincero, lo que provoca es que no se percabe que atrás de la venia viene lo atroz. En grado de greda, no hay civilización humana alguna que no haya utilizado la greda o arcilla para hacer sus utensilios. Cuando yo hablo de Génesis o me refiero a Satanás y sus parientes o a Dios y los suyos, no es que el libro tenga una afiliación religiosa.
me refiero siempre a que ya culturalmente está arraigado que Satanás significa el mal y los ángeles o Dios significa el bien, salvo cuando está en boca de Sor Carmela o de Fray Doménico o de la novicia Clara Parola o del seminarista Franco Parlare, en que sí implica filiación religiosa. Pero hasta en el Génesis se dice que hemos sido hechos de barro, y es obvio que cuando se dice barro significa greda, arcilla. Este poemita me gusta y yo se lo leería a los niños, almuerzo, desayuno y comida, porque creo que aquí está toda la clave para un buen destino. Y hay que poner a nuestros hijos y nietos en grado de greda, en modo grado de greda. Si logramos eso, el éxito está asegurado. ¿Qué es poner en modo grado de greda? Nosotros pongámonos en ese modo, en el modo grado de greda. En grado de greda. Sin arrobos por arribos. Arrobos es enamoramiento. Por arribos. En las rutas de los retos. Sin arrobos. Alguien de ustedes desmiéntame que no es cierto esto. Sin arrobos por arribos en las rutas de los retos, hay dos alternativas. Dos. O te aburres en el regazo del rezago. Miren qué lindo eso del español, regazo del rezago. Regazo es la falda. La madre tiene su regazo al bebé. Pero en este caso te aburres en el regazo del rezago. El rezago es lo atrasado, lo que se quedó rezagado atrás. Te aburres en el regazo del rezago. Se te va a pasar la vida en eso, de tiravida. O por la senda la danza padecida por el disipado, aberras en la calzada al cadalso. Disipado, el que se dedica al trago, a la droga, a las diversiones, a las discotecas, a los paseitos. Esa es una danza padecida por el disipado, porque esa aberración es la calzada al cadalso, o sea, el patíbulo, o sea, la horca. Yo quisiera que ustedes me pusiesen un solo ejemplo de un disipado que acabe bien. El problema del disipado es que la conciencia lo sanciona y para olvidar que está en culpa le mete más trago o más droga u otra forma de diversión, porque se ha evadido desde el principio de asumir el desafío que es la primera obligación ontológica, hacer tu ser y segundo, hacer tu proyecto de vida. Y la mala conciencia lo sacude y por tanto de vagabundería en vagabundería acaba rodando a ser una piltrafa humana y se le pasó la vida. Hay dos alternativas entonces. Sin arrobos por arribos en la ruta de los retos, que pueden ser retos grandes, pequeños, medianos, chiquitos, nimios, pero retos, señores. Tiene que estar enamorado de algo. Tiene que adquirir la capacidad de soñar desde chico. Aunque sea sueña como sueñan todos los niños. Yo quiero ser astronauta, no importa, pero sueña. Después cambiarás a astronauta por médico, por lo que sea, pero ya aprendiste que hay que soñar. Tu primera obligación es hacer tu ser y eso comienza por sueña con algo. Las pandillas y todas esas cosas existen porque son chicos totalmente desorientados porque jamás se han preguntado qué diablos quieren hacer consigo mismos en esta vida. Nunca han tenido el arte de soñar. Entonces, sin arrobos por arribos en la ruta de los retos, o te aburres en el regazo del rezago, o aberras en la calzada al cadalso. Escoge. Y ahí viene el canto central. Vivir es beber la droga que se draga en grado de greda al hallarse la arcilla para hacer del azar lo que sucede al que lo seduce cuando preside lo que predice, como obra que se abre en cada codo el trecho de la trocha y produce lo que procede de la hundida de la andada. No hambres, no hombres, no retos ni ratas. Otra vez, una promesa mía aquí es, voy a trompearme, porque el que se atreva a endilgarme que alguna de estas palabras es juego de palabras o es gratuito, o de alguno de mis poemas. Justamente me ha llevado 6 años para que usted todo tenga un profundo significado casi científico, casi invariable, milimétrico. Como cuando digo en la definición de los traficantes de seres humanos, ¿no?
que son personas porcinas de las peores piedras, agazapadas de apegadizas, ¿no? Como treta para la trata con fajaduras forajidas, efectivamente, esos son los traficantes de personas. Se agazapan de apagadizas con mentiras mejoras mentadas a las mujeres, ¿no? Como treta para la trata con fajadura forajida. No me decir que no es una fajadura forajida, llevársela al Asia, quitarle el con el pretexto de que va a ganar un gran sueldo, quitarle el pasaporte y meterla de prostituta. Eso es pues lo que hace el tratante. O sacarle los órganos, etcétera, etcétera. Bueno, nada de lo que yo digo ahí voy a tolerar que se diga que es gratuito, que no tiene un significado, y vamos aquí y ya nos retiramos con eso a beber unos vinos. Vivir es beber la droga que se draga. Es droga, señor. Aprenda esa adicción. La adicción de los arrobos por los arribos en las rutas de los retos lo va a volver sanamente adicto. Adicto a los desafíos. Esa es droga. En grado de greda, al hallarse la arcilla. ¿Dónde hallamos esta arcilla? Deme el mapa, por favor, para ir a esa cantera. Acá y acá, en la mente y en el alma. En ningún otro sitio puede hallar usted esa arcilla. ¿Para qué? Porque todo el mundo pide suerte en su proyecto. ¡Ay, que la suerte me ayude! ¿Sabe qué? La suerte es el azar, ¿no es cierto? Muy bien, yo le doy la fórmula. Para hallarse acá y acá la arcilla, para hacer del azar lo que sucede al que lo seduce. ¿Y cómo le seduce? Cuando preside, ¿qué? Obra, dice abajo. Puede ser una obra, un proyecto, voy a hacer mi editorial, ya nos puede contar toda la noche los avatares que ha pasado para construir la editorial que ahora es El País, que ya es conocida nacional e internacionalmente, etcétera, etcétera. Pues, porque Ricardo ha presidido ese proyecto, pero hay un montón de gente que quiere que le salga bien un proyecto o una obra, sin subirse al caballo y tenerlo permanentemente bien sudado porque lo está galopando, sino a ver si por si acaso saga, liga, decimos en el Perú, a ver si ligas, cae. No, señor, ese es prostitucional. Capacidad de compromiso y capacidad de lealtad con sus causas, asume usted su causa, presida su proyecto. Y segundo, predígalo, usted mismo predígalo, dice, preside lo que él predice, él lo predice, ¿cómo que lo predice? Obra que se abre, mire qué viril es esto, o cuánta varonía hay ahí, y cuánto realismo. Obra que se abre en cada codo, un codo como unidad de medida tiene 45 centímetros, ni siquiera es un metro. En cada codo se abre esta obra, el trecho de la trocha. Él mismo lo predice. Hace del azar lo que sucede al que lo seduce cuando preside lo que predice como obra que se abre en cada codo el trecho de la trocha. ¿Y qué produce? Lo que procede de la hundida de la andada. Este señor ha andado tanto que ha dejado una zanja en su tarea de construir el país. Yo, si algún poco de gloria cosecho por este libro, va a ser porque ha dejado una zanja de 6 años de estar trajinando. Pero si no se nota los pasos por donde pasó el otro, que se queja de que su proyecto no cuajó. Ahora, aún si no cuaja y no se consigue la meta, porque sin arrobos por arribos en la ruta de los retos no significa necesariamente llegar a la meta, pero sí traficar por la ruta de los retos. Aún si no se consigue lo que uno se propuso, ya se ganó el derecho de morir en paz o de vivir el reto y su vida en paz, porque se dice a sí mismo, hice todo cuanto fue posible que hiciese y no lo logré, pero lo hice. No hambres, no hombres, no retos, ni ratas. Gracias.